Así que pasó todo esta noche, de todas las noches. Estaba aburrido, obviamente contemplando qué podía hacer para matar el tiempo mientras chateaba con gente. Nos divertíamos, nos reímos un poco. Por aburrimiento decidí patrullar la sección de hacks esperando moderación. Parecían bastantes, 33 si recuerdo bien. Los primeros hacks que vi, al ordenarlos por fecha, eran un par realmente horribles con capturas de pantalla pésimas además. Naturalmente se los mostré a Kieran y nos reímos de lo malos que eran, pero luego apareció un hack llamado Mario, nada más ni menos. La descripción parecía bastante rara, como si algún hacker japonés estuviera intentando traducir la trama original de Super Mario World al inglés y fallara estrepitosamente. Se la mostré a Kieran y se puso a reír. Decía lo siguiente. Al jugar el papel del fontanero Super Mario, verifica que eres la hermosa Purin Setsuto Tsuturo. De nuevo, Bowser secuestró al rey malvado. Es tu trabajo salvarla. Este hack incluye 6 niveles muy largos. Simplemente lo descarté como, alguien tratando de hacerse pasar por japonés y lanzar un hack malo con algunas ediciones o algo así. Eso pensé al principio. La curiosidad pudo más y decidí descargar el hack sin saber en qué me metía. Como la única captura era la pantalla de título con nada más que las letras Mario del título original, me pareció raro que tampoco hubiera fechas ni nada. Los hackers suelen poner sus nombres y fechas en los títulos para marcar cuando empezó el proyecto. Así que, cuando abrí el hack, me encontré con dos archivos, uno llamado 3007014, un simple, TXT de 27 kilobytes, y el archivo IPS, simplemente llamado Mario. Por alguna razón quise ver qué decía el autor, pero al abrir el TXT solo había símbolos indistinguibles, letras y puntuación, como cuando abres una ROM en un editor de texto. Parecía que el autor había copiado su ROM en forma de texto. Aunque podría equivocarme. Al mirar más de cerca la parte superior del archivo de texto, mezclado con el galimatías, encontré lo único que parecía inglés. Aquí hay un fragmento de lo que encontré. Find me. Find me. Find me. Find me. Para ser honesto, no sabía qué pensar. Pensé que simplemente estaba perdiendo el tiempo buscando texto en un archivo lleno de basura que nadie más entendería. Mi interés, sin embargo, creció, así que busqué en mi carpeta de descargas una ROM limpia que había descargado tiempo atrás y un parcheador IPS. Elegí Luna IPS. Moví la ROM y el parcheador a la carpeta del hack y parcheé la ROM, sin saber qué esperar. Abrí el emulador y lo cargué. Al arrancar noté que el autor había cambiado el header del hack, en lugar del habitual Super Mario World aparecía solo Mario. En ese punto cobré algo de esperanza porque normalmente la gente que hace ediciones chapuceras ni siquiera sabe cambiar el título del header. Pensé que no había desperdiciado mi tiempo y me animé un poco pensando en ver qué ofrecía el autor. La pantalla de título cargó como en Super Mario World, excepto que ponía solo Mario, como mencioné. Algo más llamó mi atención, la paleta de colores normal y alegre de Mario parecía, como decirlo, apagada. Lo que antes era violeta y rojo ahora, era un gris con un leve tinte rojizo. Y estoy bastante seguro de que sus pantalones se veían más grises que azules. Me pareció extraño y me pregunté por qué le daba una paleta tan apagada. Independientemente de sus intenciones, sentí que algo andaba mal. No en el sentido de que la paleta estuviera un poco mal, sino de que el hack estaba vacío. Como si algo hubiera pasado. Al presionar Start y seleccionar un archivo nuevo, como en muchos hacks, apareció una pantalla de introducción que describía la trama en un párrafo pequeño dentro de un recuadro negro. Empecé a leer y en su mayoría el mensaje era el mismo, pero había un detalle clave, aparentemente el antagonista no era Bowser, sino Mario. El mensaje decía así. Bienvenido, esto es Dinosaur Land. En esta extraña tierra, encontramos que la princesa Toadstool ha desaparecido otra vez. Parece que Mario lo hizo otra vez. ¿Qué? Esto no era el mensaje original de Super Mario World. Normalmente no habría pensado nada, pero este se me quedó. Supe que había algo raro con este hack.
Dejé que la música de intro sonara y finalmente presioné Start para llegar al mapa y empezar mi viaje en este hack desconocido. Al entrar al overworld todo parecía normal, los viejos caminos, la misma música, pero los nombres de los niveles eran distintos. En lugar de Yoshi's House estaba solo Yoshi's. Pensé que era raro y comencé a perder la esperanza porque parecía que apenas habían cambiado nada del original. Esperaba ver algo nuevo. Pues, desafortunadamente para mí, obtuve lo que pedí. Entré al nivel por curiosidad. La casita que normalmente estaba ahí había desaparecido, no más humo, ni fuego, ni pajaritos, ni la casita en el árbol. Solo quedaba el cuadro de mensaje. Lo golpeé. El mensaje que esperaba fue reemplazado por algo que parecía binario. Aparentemente decía: Bloc de notas. En ese punto estaba en el canal contando a la gente cómo el hack me estaba poniendo raro, lo que generó respuestas sarcásticas, lo cual esperaba. Después de eso mi interés se disparó y con él mi paranoia. Oh chico, qué sorpresa me esperaba. Decidí ir hacia la izquierda. Al llegar a lo que antes se conocía como Yoshi's Island 1, el nivel ahora se llamaba Never Come Back, Nunca Vuelvas. Pensé que sería una trampa hardcore tipo Kaizo porque la gente suele poner nombres así para asustar, pero no fue exactamente así. Al entrar, lo primero que escuché fue ese sonido estruendoso del clown car que suena antes de que Peach caiga, me asustó bastante con los auriculares algo altos. Bajé el volumen. Dentro del nivel, aparte de la música, todo parecía igual excepto que el pequeño Koopa que resbala por los salientes ya no estaba, ni el Banzai Bill. La Dragon Coin seguía ahí, pero por alguna razón no podía recogerla. O mejor dicho, ninguna Dragon Coin se podía recoger. El autor se aseguró de eso. También noté un bloque usado marrón cerca del lugar donde suele aparecer el Banzai Bill, supuse que era como una devolución al nivel tras haberlo completado. Me preguntaba por qué todo esto, ¿qué había hecho Mario en la historia del autor? ¿Había hecho algo a Dinosaur Land? ¿Era la visión de Bowser? Descarté lo segundo porque me pareció estúpido, así que pensé que Mario, en algún momento de la historia, había hecho algo. ¿Pero qué? Mi mente corría con pensamientos, pero los dejé y seguí avanzando. Todos los bloques parecían haber sido golpeados, las monedas recogidas salvo las Dragon Coins, no había enemigos y ya no podía bajar por las tuberías. ¿Qué clase de desastre estaba jugando? Empecé a sentirme incómodo, pero seguí explorando. Llegué a un recuadro de mensaje que, por supuesto, toqué. El cuadro me mostró el mensaje editado. Consejo, te odio. En ese momento pensé que el autor era un individuo retorcido y que tal vez había razón para creer que Mario había hecho algo terrible. Empecé a correr para terminar el nivel y me topé con otro recuadro, esta vez en blanco con consejo arriba y nada más. Lo ignoré y seguí hacia la derecha para librarme de ese infierno que era el nivel 105. Al llegar al final vi una flor de fuego en un bloque alto, era demasiado alto para alcanzarla normalmente, así que seguí como el curioso ciego que soy y completé el nivel. Como de costumbre, el camino al Yellow Switch Palace se desbloqueó. Fui por la ruta, entré al overworld y noté que la mayoría de las masas de tierra y decoraciones, a excepción de los fantasmas de la casa fantasma y la propia Yoshi's Island, habían desaparecido. No mucho cambió en el Yellow Switch Palace salvo el mensaje del interruptor, Switch Palace se cambió a Mario World. Aburrido. Justo cuando pensé que había terminado con esta abominación que se hace llamar hack, vi que Yoshi's Island 2 también había sido editado. Al llegar, estaba renombrado a Yoshi's House, nombre original del nivel 104. Entré y la paleta y el fondo habían cambiado, tirando a verdoso, tostado, el fondo parecía hundido y era de un color marrón podrido. La vegetación de primer plano ya no estaba. Exploré y me topé con la hilera de copas de siempre, decidí ignorarlos y ver más. Encontré el bloque de interrogación que contiene a Yoshi y lo liberé. Al hacerlo apareció este mensaje. ¿Hurra? Gracias por rescatarme. Me llamo Yoshi. De camino a rescatar a mis amigos, Mario me atrapó en ese huevo.
Eso me hizo preguntarme qué clase de hack enfermo estaba jugando. Me imaginé 1000 escenarios posibles de Mario atacando Dinosaur y causando daños irreversibles. El autor me tenía enganchado con este juego retorcido, como cualquier idiota, seguí volviendo por más. No muy lejos del bloque de Yoshi encontré otro cuadro de mensaje en su sitio habitual. Si algo he aprendido jugando esto, es que lo que hay en ese cuadro nunca será normal. Me dolía la mano de la duda, pero lo golpeé. El mensaje decía: ¿pero hay algo que pueda hacer para cambiar tu opinión? ¿Qué demonios? ¿Cambiar de opinión sobre qué? ¿Sobre Mario y lo que hizo? ¿Sobre la gente tratando de convencerlo de que pare? ¿Era Yoshi hablándome a través de los cuadros? ¿O era sobre mí, por jugar el hack? Fuera lo que fuera, si era para dar más trasfondo o cuestionar mi decisión de seguir, proseguí a pesar de las señales de que debería haber dejado el juego hace rato. A medida que avanzaba, comprobé que tenía razón, toda la vegetación había desaparecido, quedaban muy pocos enemigos como Chucks y moles. Incluso las tuberías se habían ido. Encontré otro cuadro, lo abrí y apareció otro mensaje críptico. Consejo, esta es la salida egoísta. ¿Salida egoísta? ¿Me estaba llamando egoísta por seguir jugando pese a las advertencias? ¿Había tomado Mario alguna decisión egoísta que solo lo benefició a él? ¿Seguía Yoshi intentando comunicarse? No sabía qué quería decir el autor. Estaba tan inquieto que me temblaban las manos, una mezcla de expectación y miedo, y además mi cuarto estaba helado aquella noche. Cerré el cuadro y seguí. La zona con los moles parecía igual salvo que un bloque junto a un bloque de vid había desaparecido, junto con las nubes felices y la Dragon Coin accesible por la vid. Me sentí desolado más que asustado, era una sensación de tristeza difícil de explicar. A partir de ahí todo fue un gran trecho vacío hasta el final del nivel. Avancé rápido, quería salir de allí. Con Yoshi todavía conmigo abrimos el siguiente camino en el mapa. Lo que antes era Yoshi's Island 3 ahora decía Yoshi's Island 7. Me recordó a algunos hacks donde los números de niveles dan saltos ridículos. No me pareció gracioso. Entré y me recibió un fondo negro y un suelo en tonos azules y grises. El lugar parecía congelado, sin vida, desolado. No había nada en el nivel salvo el punto de meta, una franja clara de tierra sin nada más. Perdí interés y lo terminé. Ese fue, hasta entonces, el nivel más vacío y espeluznante del juego, aunque se pondría mucho peor. Tras acabarlo, se abrió la ruta a Yoshi's Island 4, que ahora se llamaba Leave Now, vete ahora. Dudé si debía seguir, pero mi curiosidad me empujó. Empecé a publicar mis hallazgos y mensajes del hack para que otros pudieran experimentarlo también, pero la actividad era escasa y me sentí solo. Entré al nivel. En general todo estaba igual salvo que ya no había agua, eso evitaba que cayera en los huecos usando a Yoshi como sacrificio. El nivel estaba desprovisto de enemigos. Cuando llegaba a zonas que parecían demasiado lejos para saltar, podía simplemente caminar por el aire y cruzarlas, eliminando la necesidad de sacrificar a Yoshi. Era evidente que el hack quería que lo conservara. Llegué a la tubería que normalmente lleva al nivel del final y entré. La sala era igual que siempre, nada editado. O eso pensé. El cuadro de mensaje rompió la breve sensación de alivio. Recibes, si cortas el al final, si coleccionas puedes. Sinceramente, no sabía qué demonios significaba eso. Intenté descifrarlo un rato, pero me rendí y terminé el nivel. No valía la pena dedicarle tiempo a ese texto. Con la fase lista se abrió la ruta al castillo del primer mundo. Antes era Aegis Castle, ahora se llamó Number 1 Go Back, número 1 vete de vuelta. Me sentí poco bienvenido. Ignoré el nombre y quise acabar de una vez. La intro del castillo fue especialmente inquietante porque tuve que desmontar a Yoshi, por primera vez sentí que lo abandonaba y desearía haberlo llevado conmigo. La sala interior era rara, lava de un color verdoso azulado negro en el techo y pilares dorados, y junto a cada pilar había una cantidad creciente de cuadros de mensaje.
El pasillo era largo, sin enemigos, y cada cuadro que presionaba daba o un cuadro en blanco con la firma de Yoshi abajo, o el mismo mensaje repetido. ¿No crees que ya has causado suficiente problema? Otro mensaje críptico más. Empecé a pensar cada vez más en qué había hecho Mario, por qué todo parecía odiarlo y por qué todo quería que se fuera. Estaba más deprimido que asustado en ese punto. Seguí por el pasillo, abriendo cuadros que repetían las dos mismas frases hasta que llegué a una puerta. Entré y me encontré con una pequeña sección de tierra y el nivel en autoscroll. Pensé que ahí terminaría, que debían querer que saltara al pozo y me suicidara virtualmente. Me equivoqué. El autoscroll me empujó por un borde y seguí caminando. Todo el nivel era una franja invisible hasta una pequeña porción de tierra con una puerta de jefe. El autoscroll se detuvo y me preparé para lo peor. Entré y era un jefe normal, Iggy. Me sentí estafado pero aliviado. Lo derroté con 2 saltos, la manera más rápida en que lo había vencido. Apareció el courseclear y luego la escena del rescate del huevo. En vez del mensaje habitual, vi algo perturbador, como el perfil de una escena de crimen. Decía así. Víctima número 1, glóbulos oculares no pudieron ser encontrados. La víctima fue hallada tendida en una alfombra. Causas de la muerte desconocidas. Marcas de mano con huellas dactilares no identificables fueron encontradas por todo el cadáver. ¿Qué demonios le pasaba al autor? Eso era un hack, pero ¿quién era esa víctima? ¿Por qué le habían arrancado los ojos y qué pudo causar esas huellas no identificables? ¿Era obra de Mario? ¿Eso era lo que el autor intentaba contarme? ¿Y la chica era la princesa Toadstool? Me costó confirmar si había leído bien. Salí del nivel preguntándome qué seguía, porque el mapa principal había desaparecido casi por completo. Aún se mostraba la ruta marcada hacia Donut Plans, el evento que señalaba el camino a la isla solitaria del gran mapa que antes era el mundo principal. Seguía llamándose Donut Plans 1. Pensé que ya había terminado otra vez, pero al entrar al nivel me equivoqué de nuevo. Al entrar vi 2 cuadros de mensaje que decían: no hay salida de aquí, vuela, escapa. Me pareció extraño que se contradijeran, uno me decía que no había salida y el otro que si podía volar, podía liberarme, aunque no había plumas ni enemigos para agarrar. ¿Me decía que podía elevarme al cielo o quedarme en el infierno para siempre? No lo sabía. Avancé a la derecha, di un salto y descubrí que había una pared invisible, pensé que era un callejón sin salida. Al aterrizar intenté ir a la derecha de nuevo y de repente escuché el sonido de tubería y la animación de entrar en una tubería, aunque no había tubería. Me llevó a un nivel con fondo negro, bloques de piedra como suelo y una pequeña puerta. Me dieron un hongo al entrar, así que no podía caber por las puertas, parecía claro que el autor no quería que entrara por ninguna. Seguí por el largo pasillo de bloques y puertas pequeñas hasta un punto muerto. Intenté ir a la derecha, y sorprendentemente, atravesé una pared de ladrillo que actuó como tubería, hice la animación hacia la oscuridad y fui llevado a una habitación pequeña con un pozo y una pared. Salté al pozo porque no había otra opción, y el fondo era sólido. Busqué hasta encontrar una tubería. Mario hizo la transición de tubería hacia abajo fuera de la pantalla. Esperé otra sala, pero no apareció nada, solo una pantalla negra. No podía continuar, pausar ni salir del nivel. No había nada. Nada en absoluto. Era la representación de la muerte en un videojuego, un bloqueo. Mario había muerto. Después de jugar tanto creo que por fin entendí lo que pasaba. Creo que Mario estaba espiando sus actos, siendo finalmente lanzado a un infierno que tenía la misma apariencia de Yoshi's Island, donde quedó perdido en las garras de la muerte para siempre. Terminé de jugar y sentí alivio. La pesadilla había terminado. Compartí mi experiencia con otros y redacté esta documentación de ello. Si te sientes lo bastante valiente, tú también puedes presenciarlo de primera mano. Recuerda, es solo un hack. No puede herirte. Oh sí,